Pues ¿cómo observas la posibilidad, porque todavía no es un hecho, dijo el presidente que lo están intentando, Olmeca Maya Mexica, es como se llamaría esta nueva aerolínea? Tú que entiendes bien el negocio de la aviación, ¿qué tan complicado es lanzar y operar una línea aérea con una flota de 10 aviones? Pues mira, me llaman la atención varias cosas en la propuesta, como bien lo dices, que todavía, pues digamos, está sobre la mesa, pero no está negado, al menos por parte del presidente. Dos aspectos en términos, digamos, económicos, empresariales, que son muy relevantes, ¿no? El primero, que una aerolínea, pues, eventualmente pueda ser, digamos, operada y distribuida, digamos, su demanda y su operación en un aeropuerto, que en este caso es el aeropuerto Felipe Ángeles, cuando la ley de aeropuertos, pues, no le permite actualmente a ninguna aerolínea mexicana ser propietaria, ¿no? Al mismo tiempo de pues de cualquier red aeroportuaria del país. En este caso, pues tendrá que existir, digamos, una modificación en el marco legal para que esta posibilidad pudiera concretarse. Esto, pues obviamente cruza, por supuesto, por la parte, digamos, de competencia económica con respecto a las otras aerolíneas que ya están operando en el mercado, que sabemos que pues ha venido de un periodo de recuperación importante después de la pandemia. Y en ese sentido, pues cabe la pregunta si hay espacio, digamos, para esta aerolínea o si el mercado tanto de pasajeros como de carga está lo suficientemente bien atendido. Me llama la atención también, por otro lado, lo que decía el presidente de que esta aerolínea podría volar rutas que no atienden otras aerolíneas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cuando una aerolínea mexicana deja de volar a un cierto destino, pues no existe otra razón más que de negocios, de rentabilidad, porque no existe la suficiente demanda para poder atender, digamos, este mercado. Entonces, eso me lleva después al punto en el que pues esta rentabilidad pues estará muy cuestionable, porque si es una aerolínea que va a volar a destinos donde pues no hay lo suficiente demanda, eso implica pues que va a incurrir en costos que pues no se sabe hasta cuándo podrían ser recuperables. Mencionaba ayer esta propuesta pues de aeropuertos como el de Palenque, el de Tulum, ¿no? Que está, digamos, dentro del proyecto, el propio Chetumal. En fin, son aeropuertos tan pequeños que tienen una muy baja demanda y que para que exista una suficiente cantidad de pasajeros o de carga, pues tendrán que pasar varios años y una serie de incentivos que en este caso, insisto, pues son pérdidas o costos en los que tendrá que incurrir esta entidad gubernamental, que al final del día, pues son, como lo dijo el presidente, pues recursos presupuestales de los mexicanos, ¿no? Claro. Ahora, y hay otro aspecto. Tú conoces muy bien el Dreamliner 787. ¿Cuáles son las características? Porque por un lado estamos hablando de una aerolínea, pues entiende, no sabría decir si regional, pero sí como mencionas, lo dijo ayer el presidente, que vuela a rutas en donde las compañías aéreas comerciales no lo están haciendo, lo cual, como ya explicas, pues tiene una lógica de mercado, ¿no? Es porque probablemente la demanda no se ha materializado. Difícilmente una aerolínea en un vuelo doméstico dejaría libre una ruta que puede ser rentable. Eso por un lado. Pero luego el Dreamliner pues tiene características especiales, ¿no? Es un avión que para poder operar con cierto grado de rentabilidad tiene que hacer vuelos, pues pensaría de entrada internacionales. Me ha tocado tomar el de Aeroméxico en la pandemia, sobre todo lo usaron más Ciudad de México, Cancún, yo creo que para mantenerlo moviendo, pero no sé qué tan rentable es eso y qué tan factible es su utilización pues en vuelos domésticos. Creo que tocas un punto importante y en el propio documento también se menciona que efectivamente un avión, pues digamos, de estas características, pues es un avión de mediano o de largo alcance, donde alcanza, digamos, un nivel, digamos, de optimización, tanto en el consumo de combustible como, por supuesto, en los costos, tanto del precio de los boletos como empezando por el costo de las tripulaciones, el mantenimiento, en fin, toda esta serie, digamos, de gastos que se tienen, en las que se tiene que incurrir. Este documento mencionaba, como ya lo decías tú, pues que estas rutas, digamos, de corto alcance, como ponían el ejemplo de Oaxaca, Acapulco o el propio Guadalajara, pues en realidad el costo por hora pues está aproximadamente en los 500,000 pesos, poniéndolo en pesos mexicanos, de tal manera que pues tendría que ser un avión que volara pues a rutas domésticas pues un poco más largas, ¿no? En este caso, pues un Tijuana o un Cancún, como lo mencionas. Pero creo que ahí viene la otra pregunta, que es, pues si este avión en realidad tiene posibilidad para volar a mercados de mediano y de largo alcance, pues el mercado natural es el mercado norteamericano.
en primera instancia o hacia Sudamérica, ¿no? Que este avión pues te puede llegar a Colombia o hasta Argentina. En ese sentido, por lo menos en el mercado que es el más importante a nivel internacional para México, que es el de Estados Unidos, pues seguimos con la degradación de categoría que pues no hay para cuándo la Agencia Federal de Aviación Civil pues logre cumplir con los requerimientos que está pidiendo Estados Unidos, y como yo lo he dicho en algunos otros comentarios, pues tampoco hay prisa por parte del gobierno norteamericano, porque quien ha venido ganando participación de estos pasajeros que no pueden trasladar las aerolíneas mexicanas, pues son las aerolíneas norteamericanas, Delta, American, United, ¿no? Las más importantes, y por supuesto ya se está abriendo el espacio para las aerolíneas de bajo costo. Entonces ahí queda pues una duda sobre la mesa en la que este avión, pues justo como lo mencionas, por su configuración de cerca de 80, 90 asientos contra una configuración tradicional de entre 180 y hasta 250 pasajeros, le resta de nueva cuenta rentabilidad, además pues de las características técnicas de los motores, que no hay otro Dreamliner en México que funcione con esos mismos motores, y por supuesto pues el entrenamiento que requerirá por supuesto de los pilotos y los sobrecargos para operar un avión con estas características. Por cierto, ¿y qué motores son, eh? ¿Son Rolls-Royce? Porque hay de dos, ¿no? General Electric y Rolls-Royce, según entiendo. Sí, estos son los motores Rolls-Royce, que son los motores originales que traían los aviones de demostración. Hay que recordar eso, ¿no? Que Boeing normalmente, pues cuando lanza un nuevo modelo, lanza alrededor de cerca de 10 equipos que hacen pues una serie de pruebas a nivel internacional, hacen un roadshow con las aerolíneas que pudieran estar interesadas en la compra de estos equipos, y uno de esos 10 equipos es justamente el que era, ¿no? El TP-01, que adquirió México en aquel momento, cuyas motores e incluso cuyas características, digamos, físicas en la configuración de cabina son un poco distintas de los aviones que ya se van fabricando en serie. Esa es la lógica bajo la cual pues ninguna aerolínea mexicana pudiera estar interesada en tener un avión con estas características, porque no es similar al resto de los aviones a pesar de que son Dreamliners. Y creo que el otro elemento importante de la configuración es que pues esta lógica que ha venido repitiendo el presidente desde hace muchos años, cuando tomó esta decisión de dejar de usar el avión, de que pudiera ser utilizado pues por alguna agencia de viajes o algunos pues digamos usuarios o interesados en volar este avión, pues definitivamente el costo por hora de vuelo pues lo preferirían pagar en un avión con otras características que con el Dreamliner, que es un avión pues verdaderamente grande, digamos, para poder ejecutar este tipo de operaciones. Entonces, en esta lógica pues resulta una propuesta polémica, por supuesto, sobre la mesa, y ahora más con el tema pues de incluir al aeropuerto e incluso a las empresas turísticas que pudiera llegar a tener esta compañía, pues digamos, de manejo por parte de la Serena. Claro. Sí, la verdad es que pues parece todo una gran improvisación, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con este Dreamliner, porque para que fuese rentable pues tendrías que volverlo a reconfigurar para que sea como los demás Dreamliners, ¿no? En términos de pues que ya no tenga la corredora, la cama y no sé qué otras cosas tenía el avión presidencial. Eso por un lado. Y lo que mencionas, finalmente pues el que tiene dinero para rentar o ese avión, pues normalmente ya tiene un jet privado, y si quiere un Dreamliner, pues seguramente, o sea, es un jeque árabe y ya lo tiene, ¿no? Tiene un A380, me Exacto. parece. Entonces, no tiene como que mucha lógica, porque los que están en ese umbral, que son muy pocos, o sea, estás hablando de, pensemos en la magnitud de un Elon Musk que tiene como 3 jets privados, etcétera, ¿no? O incluso aquí en México hay varias personas que tienen jets, pero que difícilmente les haría sentido rentar de manera consistente uno de estos, un Dreamliner. Así que, pues la verdad es que se ve muy complicado, y sobre todo, además, si lo sabes bien, Carlos, no, digamos, el negocio aéreo se mueve bajo márgenes muy pequeños, ¿no? Aquí quizás la ventaja que pueda tener el gobierno como dueño de una compañía aérea es que no, digamos, tendrá buenas condiciones en términos del combustible, que son costos variables que pueden apretar mucho los márgenes de las empresas, y luego contingente, obviamente, a situaciones, por ejemplo, como la pandemia, en donde había que tener mucha habilidad administrativa para poder sobrevivir y transitar ese dificilísimo proceso para muchas compañías, ¿no? Tal cual, y yo creo que por último, digamos, el comentario es que aerolíneas, digamos, estatales siguen existiendo. Digo que el mejor ejemplo son las árabes, ¿no? Emirates o Qatar, ¿no? Que Ajá. ahora están muy de moda,
que como bien lo señalas, pues tienen una gran cantidad de subsidios por parte de sus gobiernos, pero siguen siendo operadas, digamos, por civiles. Aquí tenemos una combinación todavía adicional, que además de que sea estatal esta aerolínea, que se buscará recuperar el nombre de Mexicana, que es un símbolo, como siempre los elementos que menciona el presidente, pues ahora también tendría que ser manejada por los militares, con lo cual pues se convierte o se convertiría eventualmente pues en una aerolínea con unas características muy particulares a nivel internacional y que, insisto, queda muy cuestionable el tema de la rentabilidad, que pues si fuera un negocio independiente, pues cada empresa puede perder el dinero que quiera, pero aquí se trata pues de recursos fiscales y presupuestales que ya de por sí pues se están perdiendo en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, que encontrará su punto de equilibrio, si bien nos va, en unos 5 o 6 años más. Si bien nos va. Muchas gracias, Carlos, te mando un abrazo. Otro de vuelta, Rodrigo, me da un gusto saludarte. A mí también. Ahí escuchamos a Carlos Torres, es